Gracias a todo el equipo de Mendoza Testing Day, porque la verdad es que me invitaron especialmente para estar acá, lo cual para mí fue realmente un orgullo. Y bueno, la verdad es que lo que quería compartir con ustedes... Un momento. Ay, ahora sí. Bueno, básicamente esto lo voy a pasar rapidísimo porque esto es lo que acabo ya de comentar, que tiene que ver un poco con mi historia. Solamente era como decirles, igual llevo bastante tiempo trabajando en esto. Y la verdad es que quería partir con algunas cosas básicas que tienen que ver con definiciones, ¿sí? Y esto va a ser súper cortito, pero me parece relevante porque tiene que ver un poco con por qué, digamos, hoy estoy acá, ¿no? O sea, tiene que ver con por qué me gustó esto de hacer testing. Básicamente, bueno, si nosotros vemos las definiciones formales sobre qué es esto de hacer testing, bueno, simplemente es un proceso, ¿no?, donde uno compara un comportamiento, ¿sí?, real de un aplicativo versus algo que uno está definido, que está definido o un comportamiento esperado, ¿sí? Y uno se enfoca tanto en aspectos funcionales como no funcionales. Y hay una cosa súper importante que uno no se puede olvidar cuando está haciendo testing, y es que cuando nosotros trabajamos en esto, no estamos buscando decir esto está perfecto, esto ya no tiene errores, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es justamente encontrar defectos, es decir, en este lugar, en este punto, es donde yo encuentro, ¿sí?, que hay algo que no está funcionando como se esperaba. Y un día la verdad es que, bueno, uno de mis clientes me dijo, ay, nosotros queremos tener como una charla así como introductoria, general, de los conceptos de testing. Y la verdad es que ese día se me ocurrió esto y ahí entendí muchas cosas. Y yo dije, sinceramente, cuando estoy haciendo testing, estoy como jugando, ¿no? Como cuando nosotros éramos chicos y teníamos como este tipo de tareas, ¿no?, o de juegos donde uno decía, bueno, hay que encontrar las diferencias, ¿sí? O sea, acá tenés los dos payasitos y encontrar cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. Y la verdad, bueno, primero que a mí me encanta ese juego y siempre me gustó. Y la verdad es que me di cuenta que finalmente lo que estoy haciendo en el trabajo, ¿no?, desde que empecé, digamos, a trabajar en QA, digamos, y especialmente en testing, es esto, ¿no? Me divierto buscando diferencias, ¿sí? Me divierto encontrando aquello que realmente no está de acuerdo, ¿sí?, a lo que se definió o a lo que se espera respecto de ese aplicativo, de esa funcionalidad. Y bueno, y esto un poquitito porque sé que de pronto hay mucha gente que no necesariamente hoy está trabajando en testing, para repasar un poquitito de qué se trata el proceso, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos en testing partimos siempre con una estrategia y una planificación de lo que vamos a hacer, ¿sí? Hay un momento donde nosotros preparamos, diseñamos la prueba, un momento donde preparamos los datos, el ambiente donde nosotros vamos a trabajar, donde van a estar funcionando los aplicativos, ¿sí? Tenemos una instancia de ejecución y posteriormente un cierre, absolutamente resumido. No me voy a detener en esto porque les quiero contar algo más en lo que estuve trabajando. Y para eso quiero citar, digamos, un libro que se los recomiendo, realmente es buenísimo, no es nuevo. La verdad es que lo redescubrí hace algunos años también gracias a una charla como esta, donde alguien lo citó y dije, esta es otra de las razones por las que estoy acá y por lo que me gusta lo que hago. Y tiene que ver con esto, dice, la diferencia entre hacer un testing realmente bueno, ¿sí?, entre ser excelentes haciendo esto y simplemente hacer testing, tiene que ver, por un lado, con las decisiones que nosotros tomamos al momento de diseñar la prueba, ¿sí?, de decir qué es lo que vamos a probar, ¿sí? Por otro lado, tiene que ver con cómo nosotros interpretamos los resultados. Si se fijan, nosotros estamos todo el tiempo interactuando con aplicativos y observando lo que pasa. Y si nosotros no somos atentos, podemos no darnos cuenta de que algo está fallando, ¿sí? Y eso para nosotros en nuestro trabajo es grave. Entonces es muy importante la atención que nosotros estamos prestando durante esa interacción, ¿sí? Y finalmente hay otra cosa que también es tremendamente importante y que tenemos que ser capaces de redactar lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, tanto redactarlo desde establecer un escenario de prueba como para poder explicar lo que pasó. Si yo encuentro un defecto, tengo que poder describirlo adecuadamente para que el que lo tiene que corregir lo entienda, ¿sí? Para que la persona que va a dar una instrucción de que esto es más o menos urgente pueda entender realmente la gravedad o la importancia de lo que nosotros estamos reportando. Entonces, hacer testing además tiene que ver muchísimo con esto, ¿sí? Con poder pensar muy bien la prueba, ¿sí?, con poder estar atentos durante la interacción y con poder describir de buena manera qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo nació este tema del design thinking orientado al testing?
Bueno, cuando uno lleva muchos años, digamos, haciendo estas cosas, a veces uno se da cuenta que se generan ciertos vicios, ¿no? Y cosas que tal vez al principio, como estas, ¿no? Que uno veía las definiciones y eran sagradas y qué sé yo, en el tiempo a veces uno como que va haciendo una rutina y de pronto como que las cosas salen como más mecánicas, ¿no? Entonces casi como que uno recibe un requerimiento y ¡pum!, se pone delante de una planillita, delante de una aplicación y empieza a escribir casos de prueba, ¿sí? Y después va directo a ejecutar. Y la verdad es que en lo que nosotros hacemos hay un momento tremendamente importante que está antes de hacer todo eso, ¿sí? Que es cuando nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a entender realmente lo que tenemos que lograr, ¿sí? Y entendemos realmente para qué está hecho y qué es lo que se busca con ese aplicativo que nosotros estamos probando. Y eso también es muy importante porque justamente nosotros cuando nos mecanizamos es como que actuamos directamente y nosotros necesitamos en ese momento respirar, ¿sí? Y tomar una decisión, ¿sí? Y realmente darnos cuenta y hacernos conscientes de lo que nosotros vamos a hacer en adelante. Y este libro también se los recomiendo, es buenísimo, tiene que ver justamente con todo esto de cómo trabaja nuestro cerebro y cómo nosotros podemos producir cambios en nuestros comportamientos. Y ahí es donde surgió todo el tema del pensamiento visual. Pensando todo esto, ¿no? De decir, bueno, tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Cómo las podemos hacer diferentes para que también todo el mundo pueda participar y pueda entender y pueda ser parte de todo esto? Y ahí, bueno, empecé, digamos, como a investigar y a estudiar. Y resulta que hay algo que es muy simple, ¿sí? Todos nosotros, de alguna forma, estamos preparados para el pensamiento visual. Es algo que nos resulta, digamos, que nos resulta natural, donde nosotros podemos conectar ideas, donde podemos simplemente a través de un dibujo, ¿sí? O un mapa mental, algo sencillo, expresar lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Lo que estamos interpretando. Y la verdad es que esta forma, digamos, esto de pensar con las manos, como se dice, ¿no? De uno volcar en un dibujito las cosas que uno está viendo o que está entendiendo, realmente funciona muy bien en nuestro cerebro, ¿sí? Porque eso nos permite hacer conexiones muy rápidas, nos permite descubrir cosas que de otra manera no las estaríamos viendo. Y efectivamente también hay muchos libros sobre esto que dicen que nosotros tenemos una capacidad innata, ¿sí? Para dibujar, que todos podemos hacerlo. Y no estamos pensando en que ninguno de nosotros sea un gran artista, estamos pensando en poder, bueno, como dice el libro, digamos, tomar una servilleta y hacer un garabato, ¿sí? Algo simple, pero que para nosotros signifique. Y eso para nosotros es un montón, porque realmente el 80% de nuestro cerebro está preparado para percibir y para entender imágenes. Entonces, no solo nosotros entendemos las cosas más rápido, sino que además se nos quedan grabadas durante más tiempo si nosotros asociamos con imágenes las cosas que estamos trabajando o que queremos aprender o que queremos entender. Incluso, digamos, con cosas como esta, ¿no? Dibujando un mapa mental, con muchos colores, con muchos dibujos, que uno se sienta cómodo, ¿no? Y el proceso que tiene que ver con el pensamiento visual tiene básicamente 4 pasos, ¿sí? Es mirar, ver, imaginar y mostrar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo voy a cruzar la calle, ¿sí? Yo miro para los 2 lados y en algún momento digo, viene un auto, lo veo. Y cuando viene un auto, entonces yo empiezo a activar todo lo que tengo, toda la experiencia que tengo en mi cerebro y calculo y digo, viene lento. Como viene lento y yo quiero cruzar la calle, en algún momento tomo la decisión y muestro, ¿sí? Con mi cuerpo, con mi gesto, que voy a cruzar la calle y bajo y cruzo. Eso, digamos, es un proceso de pensamiento visual. Y así como eso, lo hacemos todo el tiempo con muchísimas cosas que hacemos en el día a día. Y con el pensamiento visual y todo este tema, a continuación vino, bueno, ¿cómo seguimos con esto, no? Buenísimo, tenemos un montón de ideas visuales, es una buena forma, ¿cómo lo unimos con el testing? Bueno, acá vino Design Thinking. Design Thinking es una forma de trabajo que viene del mundo del diseño, ¿sí? Partió desde ahí, pero que hoy en día se utiliza no solamente, digamos, para el diseño o para crear nuevos productos, sino también para desarrollar servicios, ¿sí? Para trabajar, para innovar, ¿sí? Básicamente para generar ideas. Realmente, a ver, si bien vamos a ver las etapas, es un proceso que no es lineal, que uno puede ir para atrás y para adelante y moverse, digamos, utilizando las distintas etapas justamente para lograr su objetivo. Y claramente nos acercamos a las ideas o generamos ideas de una manera diferente. Hay una cosa que me gusta mucho de este proceso y que tiene distintos momentos. Momentos en el cual divergemos y momentos en el cual somos creativos, generamos muchas ideas y momentos en el cual convergemos, ¿sí? Donde elegimos una y pasamos a la siguiente etapa. Y se los voy a mostrar enseguida.
Estas son las fases del proceso de Design Thinking, según la escuela donde ustedes lo estudien. Van a ser más o menos etapas, algunos lo hacen en 6 etapas, otros lo dicen que son 5, pero básicamente el espíritu es el mismo. Tenemos una primera etapa donde se produce una investigación desde el punto de vista del diseño, esto es, bueno, conocer, ¿no? Conocer, no sé si llamarlo al mercado, o sea, conocer a mis clientes, ¿no? Conocer a las personas que hoy se comportan de determinada manera y tienen tales necesidades y pueden o no utilizar ciertos productos, ¿sí? Después viene la parte de empatizar con ellos, ¿no? De conocerlos exactamente, de estar en terreno, ¿sí? De verlos, cómo interactúan con los distintos productos o servicios. El momento de definición es cuando yo digo, ok, esta es la problemática sobre la que voy a trabajar, ¿sí? Y una vez que defino la problemática, viene el momento de generar las ideas, de idear, de pensar cómo yo puedo resolver eso. Y posteriormente lo prototipo para rápidamente poder llevarlo, digamos, a mis clientes, tener un feedback y poder trabajar sobre eso. Y lo testeo, o sea, que es la parte del feedback. O sea, armé mi prototipo de una manera simple, lo pruebo y una vez que realmente veo que funciona, entonces sigo trabajando y si no, rápidamente lo desecho. Todo esto es tremendamente alineado y tiene muchísimo que ver con todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles. Y si uno ve este proceso, en general se divide o se ven 3 grandes etapas, que es el momento de la inspiración, digamos, donde surge, digamos, este deseo, esta necesidad, o donde descubro, digamos, una oportunidad o una problemática. La parte de la ideación, digamos, donde generamos la idea para posteriormente converger en la implementación. Y si se fijan, así son los momentos, digamos, de divergencia y convergencia, ¿no? Al principio reúno mucha información, ¿sí? Defino un problema a resolver, abro nuevamente y genero muchas ideas, digamos, justamente para ver cómo lo resuelvo y posteriormente vuelvo a converger en un prototipo, ¿sí? Que posteriormente testeo. Hasta acá les conté cómo de qué se trata, digamos, lo que es Design Thinking. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a mí me pareció que era una buena forma de trabajar el testing, de trabajar esto de que les decía antes, bueno, cómo nosotros pensamos qué es lo que vamos a hacer antes de ponernos a diseñar casos de prueba, me pareció que tenía mucho que ver con lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos, en primer lugar, entender el contexto en el que estamos trabajando, entender a nuestro cliente, a la empresa donde se está desarrollando un software, se está desarrollando un aplicativo. Necesitamos conocerlos a ellos y conocer a sus clientes. Necesitamos empatizar con ellos, ¿sí? Uy. Ay, no me pasa. No sé si hice algo. Ahí está. Entender a los distintos actores que interactúan con ese aplicativo o que participan, digamos, de esa realidad. Necesitamos definir un objetivo para la prueba que vamos a hacer y ser concretos en eso, ¿sí? Necesitamos ver cómo lo vamos a abordar y prototipar una forma, digamos, de hacer esa prueba. Y posteriormente necesitamos, de alguna forma, validar que esa estrategia o esa forma que nosotros elegimos es la adecuada. Entonces, vamos a recorrer cada una de las etapas del proceso para contarles, y esto la verdad que es como la forma en la que lo venimos trabajando, ¿sí? O sea, esto no es solamente una idea así como loca, sino que es algo llevado a la práctica. Así que, de pronto, en otras versiones de la charla había como más técnicas, pero la verdad es que ahora ya están acotadas a las preferidas, digamos, a las absolutamente seleccionadas y que funcionan muy bien. Entonces, bueno, la primera parte, digamos, de entender al negocio es como lo típico en realidad que uno hace todos los días, ¿no? Que es como, bueno, reúne información, ¿no? O sea, es como que lee, ve documentos, a uno le facilitan información, analiza datos, qué sé yo, se entrevista con la gente que conoce de eso, y es como la fase más típica, digamos, donde uno como que se pone en contexto del requerimiento y ojalá, digamos, si uno puede como observar las cosas en la vida real, ¿no? En terreno. Entonces, esta es la parte hasta acá, digamos, nada nuevo. Acá es donde empiezan a entrar como ya las técnicas más propias de Design Thinking, ¿no? De las cuales, además, a mí me gusta elegir fundamentalmente aquellas que son más visuales, ¿no? Porque, bueno, ahí les voy a contar un poquito de las dinámicas, pero realmente enganchan muy bien a la gente, predisponen muy bien, hay un espíritu realmente como de compartir y a veces uno entra como un clima muy tenso y realmente se pone a trabajar con estas cosas y resulta, ¿no? La gente queda contenta, se afloja, participa, entonces resulta muy, pero muy bien.
Entonces, bueno, la parte de entender a los actores, una de las primeras cosas que uno suele hacer es establecer un mapa de actores, ¿no? Uno decir, bueno, estas son como las personas que están involucradas, algunas son más cercanas a la solución, el producto, el aplicativo, y algunas son más lejanas, y tienen tales roles específicos, y yo lo puedo hacer como si fuera una red, lo puedo hacer con círculos concéntricos para uno determinar quién está más cerca o más lejos o tiene más nivel de influencia. Y después, digamos, lo que uno puede hacer a continuación es caracterizar exactamente, ¿sí?, a esos perfiles, ¿sí?, o incluso esos usuarios con nombre y apellido, ¿sí? Uno puede decir exactamente, es tal persona que le gusta hacer tales cosas y que se encuentra a su vez con, tal vez tiene tales temores u obstáculos respecto de poder cumplir con su función o de poder utilizar este aplicativo, de poder lograr sus resultados, y de alguna forma eso lo que nos ayuda es a que nosotros entendamos para quién es eso con lo cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Que entendamos realmente quién va a interactuar con este sistema y que nosotros podamos realmente encontrar aquellos errores que van a ser relevantes para él, o sea, donde realmente nosotros estamos aportando valor porque estamos haciendo la prueba adecuada. Por eso es tan importante esta etapa. Y a su vez, hay otra técnica que también es muy útil, que tiene que ver con definir un perfil de cliente, donde básicamente yo dibujo un círculo y lo defino y lo divido en tres partes. En una parte yo coloco cuáles son las tareas que realiza ese perfil o esa persona, ¿sí? Entonces uno va paso a paso, esto es lo que voy haciendo. Después en otra de las partes uno dice, bueno, estos son los beneficios que esa persona espera, esto es lo que quiere lograr, esto es lo que quiere obtener. Y por último decimos, bueno, estos son los dolores, ¿sí? Esto es lo que a él le causa problemas o lo que le da miedo, o lo que él preferiría que no pase, ¿sí? Y hasta acá nosotros estamos simplemente entendiendo, ¿sí?, a las personas para las cuales está este aplicativo, para el cual existe, en definitiva. Entonces, lo siguiente es que ya entendimos, digamos, el contexto en el que estábamos, entendimos a las personas y ahora nos toca establecer un objetivo para la prueba. Entonces esto lo podemos hilar con lo anterior, o sea, yo definí ya tareas, dolores, beneficios y ahora lo que puedo hacer es ordenarlos, ¿sí? Establecer cuáles son aquellos que son más importantes y esto... Nada, bueno, ahora les cuento cómo los trabajo, pero en definitiva lo trabajo con esas mismas personas, ¿no? O sea, lo pregunto. En definitiva, uno esto puede hacer una votación, ¿sí? Puede hacer distintas dinámicas para lograr este orden, o simplemente pedirles, digamos, que lo ordenen así, porque esto uno lo trabaja, no son cuadraditos porque sí, son cuadraditos porque uno lo trabaja con papelitos de verdad y los pega en la pared y la gente los puede ir moviendo de lugar y puede ir conversando y podemos ir definiendo realmente cuál es el orden en el cual necesitamos cada una de las cosas, ¿no? Entonces vamos desde las tareas más importantes a las menos importantes o más insignificantes, de los dolores extremos a los que son más leves, ¿sí? Y de los beneficios esenciables a aquello que puede ser deseable. Entonces, una vez que nosotros priorizamos, ya sabemos dónde está el foco, ¿sí? Y hay una cosa muy importante que nosotros nunca tenemos que perder de vista, y es que cuando nosotros estamos probando un aplicativo, ese aplicativo está tratando de resolver algo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros hasta acá tenemos que haber entendido cuál es ese problema que se quiere resolver. Y nosotros tenemos que orientar nuestra prueba de alguna forma a verificar que eso suceda. Es decir, si ese problema no queda resuelto, para nada sirven nuestras pruebas. Podemos haber probado mucho, pero si aquella cosa fundamental que se estaba persiguiendo no se logró, perdimos el tiempo, ¿sí? O sea, si yo voy a probar un e-commerce y no pruebo el carrito de compras, estoy perdiendo el tiempo, ¿está bien? O sea, tengo que probar el carrito de compras, no alcanza a comprobar la navegación, los links, los filtros, que me muestre la foto bonita y qué sé yo. Tengo que probar sí o sí el carrito de compras, ¿sí? Si yo estoy probando en un retail y tengo que probar un punto de ventas, tengo que hacer una venta, ¿sí? O sea, no sirve que yo no pase por la venta. Entonces, esas cosas parecen obvias, pero muchas veces en la dinámica del día a día uno se las olvida, ¿sí? Y uno se llena de casos de prueba y se olvida de la esencia. Bien, lo próximo es que nosotros vamos a analizar cuáles son las posibles estrategias que tenemos. Y acá de vuelta nos gusta mucho utilizar ciertas técnicas de design thinking que tienen que ver con, primero, un entendimiento macro. La primera es una matriz de puntos de contacto. O sea, yo cada vez que llego a un cliente nuevo, lo primero que hago es construir esto, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos hacer con ellos? En cada una de las columnas, las grandes acciones que realiza un cliente, y en cada una de las filas, el punto de contacto, el medio o el canal por el cual ellos lo realizan, ¿sí? Y después lo que marcamos básicamente es la intersección, bueno, si pasa o no pasa, si eso sucede por ese canal o no.
Lo siguiente, esto sale un poco del mundo de Design Thinking y tiene que ver más con testing basado en riesgos, tiene que ver con justamente una matriz de riesgos. El yo poder decir para cada uno de los elementos que identifiqué, ¿sí?, qué tanto impacto tiene para el negocio si eso falla, que es básicamente el riesgo de negocio, y qué probabilidad de ocurrencia tiene, que es el riesgo técnico. Es algo que se modifica mucho, es una tecnología nueva, el equipo de desarrollo es nuevo y no la conoce, y hago esas mismas preguntas para cada elemento y voy colocando en mi matriz, ¿sí?, dónde está cada uno de ellos. Y de vuelta, acá yo prioricé, yo puse foco en lo que está en el cuadrante de mayor riesgo, ¿sí? Y otra técnica que es buenísima tiene que ver con el Service Blueprint, que también es para establecer interacciones, donde yo establezco cuáles son las acciones que realiza el cliente o el usuario, cuál es el medio o canal por el que lo realiza y cuáles son, de alguna forma, los procesos de soporte, lo que hay por detrás y que permite que esas acciones se lleven a destino, que muchas veces tiene que ver con otro tipo de aplicativos, un backend, etc. ¿Qué es lo que hago a continuación? Lo documento. Genero un documento de estrategia de pruebas que puede tener 2 carillas, ¿sí?, pero tiene que responder algunas cosas básicas: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, ¿sí? Lo básico que nosotros hacemos habitualmente, digamos, al inicio de cualquier proyecto. Y lo siguiente es validarlo. Y lo bueno es que como utilizamos técnicas visuales, con estas mismas técnicas, con estos mismos artefactos que nosotros construimos, lo podemos validar, ¿sí? Y como es visual, es mucho más fácil de compartir, de entender, ¿sí? En definitiva, todo lo que es esencial para nuestra prueba lo tenemos documentado en dibujos, ¿sí?, y lo podemos validar justamente con nuestras contrapartes. Entonces, ¿por qué queremos utilizar todas estas técnicas? Bueno, porque queremos entender al negocio y finalmente que el testing que estamos haciendo sea un aporte de valor a nuestro cliente. Queremos entender a los distintos actores, a los distintos perfiles que participan de esto, porque queremos hacer una prueba completa. Queremos definir un objetivo justamente para lograrlo, ¿no? O sea, para no perder el rumbo, para mantenernos enfocados y realmente, de vuelta, volvemos al primero, aportar valor. Queremos analizar múltiples estrategias porque no siempre, lo que siempre hacemos es el mejor camino. Es decir, si yo siempre hago pruebas funcionales, no significa que el día de mañana no tenga que hacer pruebas de usabilidad o de estrés o de seguridad o lo que sea. Todo depende del contexto en el que estoy trabajando, ¿sí? Tengo que armar una estrategia, es importante documentar en forma simple todas estas decisiones y esos acuerdos que estamos tomando, ¿sí?, porque efectivamente nosotros necesitamos partir sabiendo que esta forma de abordarlo es la correcta, ¿sí? Y justamente queremos validarlo porque queremos obtener acuerdos tempranos y saber que no es solamente que a mí me pareció buenísima la estrategia, sino que el equipo está de acuerdo conmigo. ¿Para qué nosotros aplicamos? Y estas son fotos reales, digamos, de distintos talleres que fuimos realizando. La verdad es que lo aplicamos para un montón de cosas. Desde ver cómo está trabajando un área y obtener puntos de mejora que surgen además del mismo equipo. Lo hacemos para establecer estrategias de prueba, lo hacemos para armar pruebas de sistema, lo hacemos para determinar escenarios de pruebas técnicas, incluso para establecer estrategias de automatización. La verdad es que lo usamos con muchísimos fines. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de talleres, ¿sí? Talleres como esos que estaban en las fotos, donde uno define un objetivo, ¿sí?, elige cuáles son las personas que son las adecuadas para entregarme ese conocimiento que yo necesito, ¿sí?, incluyendo obviamente los que hacen testing, ¿no?, los que están dentro del equipo nuestro. Elegimos las técnicas que son más apropiadas para los objetivos que queremos lograr, ¿sí?, armamos el taller y fundamentalmente no olvidarnos extraer conclusiones, ¿no? Nosotros al final tenemos que preguntar si finalmente logramos lo que queríamos, ¿no? O sea, si logramos el objetivo que nos planteamos, cómo vamos a utilizar aquello que recogimos o que levantamos en esos talleres, ¿no es cierto? Y si es que me falta algo, porque si es que me falta algo, entonces tengo que organizar otra sesión, ¿sí?, y volver a trabajar, digamos, con todos los participantes para profundizar en los temas que me hagan falta. Y bueno, esto, digamos, es lo que yo quería contarles. Les dejo igual referencias de, bueno, un montón de libros que me encantaron y que fueron, digamos, también material, digamos, para armar todo esto. Y nada, la verdad es que ahora los invito, digamos, a ponerlo en práctica, porque de verdad que por lo menos a nosotros nos ha resultado muchísimo y, como les digo, a uno le permite interactuar muy bien, digamos, con la gente, incluso con equipos que uno siente muy difíciles y que uno no puede llegar o que no puede conversar como uno esperaría, y la verdad es que haciendo todas estas cosas se genera un intercambio muy positivo, se aprende muchísimo, además,
y es rápido, ¿sí? Porque en definitiva uno de estos talleres los hace en sesiones de 2, 3 horas y obtiene un montón de información que es tremendamente valiosa para todo lo que sigue. Entonces, creo que realmente es tiempo bien invertido, sí, creo que vale la pena. Así que eso es, muchas gracias. No sé si hay muy bien, sí, por supuesto. Tenemos 2 preguntas. Una de ellas dice, cuando se diseña cómo testear una app para hacerlo exitoso, ¿de qué forma se informa al cliente los riesgos potenciales que tiene una aplicación si se encuentra y el cliente no la ha visualizado antes? Bueno, básicamente justamente cuando construimos la matriz de riesgos, esto lo hacemos en conjunto, ¿no? No es solamente conocimiento nuestro. En definitiva, lo hacemos con un equipo, digamos, de donde hay distintas personas que participan por el lado del cliente, ¿no? Que tienen mucho conocimiento del negocio, a veces son usuarios, a veces son funcionales, a veces son gerentes, son líderes de proyecto, depende, digamos, en cada organización. Y finalmente, realmente esto lo responden ellos, ¿sí? O sea, no es que yo les digo esto es riesgoso, o sea, ellos me dicen esto es riesgoso porque yo les hago las preguntas y finalmente a través de lo que ellos me responden, nosotros colocamos el papelito, en definitiva, en el lugar de la matriz. Entonces, yo no se los dije, me lo informaron a mí, en definitiva. Yo hice solamente las preguntas adecuadas para que me lo puedan contar, ¿sí? Eso. Y la segunda pregunta es, ¿cómo compatibilizan la usabilidad con esta técnica de diseño? Las habilidades... La usabilidad con esta técnica de diseño. Ya, a ver, yo creo que va súper bien porque justamente como nosotros acá estamos trabajando con escenarios y con muchas herramientas visuales, justamente lo que nos permite es esa flexibilidad, ¿no? O sea que nadie dice que los escenarios que tenemos que volcar o con los que tenemos que trabajar son puramente funcionales, ¿sí? Pueden ser perfectamente no funcionales. Simplemente realmente estamos uniendo ideas o ayudándonos con imágenes y con distintas técnicas para que en nuestra cabeza enganchemos cosas que de otra forma no lo hacíamos, ¿no? Entonces yo creo que perfectamente podemos trabajar a través de las técnicas con ideas de cualquier ámbito, ¿sí? O sea, perfectamente podemos trabajarlo como escenarios de uso, ¿sí? Y apuntar, digamos, a la usabilidad y tal vez rankear dentro de la usabilidad cuáles son los aspectos que son más relevantes para nosotros, ¿no? Entonces ahí está, o sea, la técnica yo creo que es exactamente la misma, lo que cambiamos es la pregunta hacia dónde la dirigimos, ¿no? Y tal vez los elementos entre los cuales vamos a decidir ordenar o priorizar, pero creo que se lleva muy bien, digamos, con todo lo que es usabilidad. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias por tu participación, Viviana.